Hola, ¿qué tal, compañeros? Me da mucho gusto saludarlos, esperando que se encuentren bien de salud y que su familia también se encuentre bien. Esos son mis mejores deseos. Ustedes saben que como parte del programa de becas comisión se nos sugiere hacer la presentación de algunos temas para contribuir con ustedes en su trabajo docente. Asimismo, también nos ayuda a nosotros para despejar dudas y seguir en este camino de aprendizaje. Es por eso que entre los temas que a mí se me han dificultado o que no he tenido un dominio han sido precisamente el reglamento para una sana convivencia en el estado de Guanajuato. Siempre que existe un conflicto, a veces en la escuela, a veces no sabemos cómo actuar y a veces optamos por medidas que no ayudan o que no favorecen los derechos de los alumnos. Es por eso que decidí exponerles el contenido de manera breve y de manera general del reglamento para una sana convivencia del Estado, pensando en mejorar nuestras actuaciones dentro de las aulas, dentro de la institución, pero sobre todo priorizando el bienestar de los alumnos. Ustedes ya me conocen, mi nombre es Verónica Elena Mejía Luna y les presento el reglamento para una sana convivencia en el estado de Guanajuato. El presente reglamento se divide en 8 capítulos. El primer capítulo aborda las disposiciones generales. De este primer capítulo me gustaría abordar el artículo número 1, que nos dice que el presente reglamento tiene por objeto establecer primeramente las normas esenciales de orden y disciplina en las instituciones educativas, que permitan prevenir, atender y erradicar la violencia escolar. Número 2, los derechos, deberes, compromisos, obligaciones y prohibiciones de los educandos, padres de familia y demás agentes escolares para fomentar una cultura de paz. Número 3, el procedimiento para la implementación de los protocolos para la detección, prevención y actuación en situaciones de abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato en el entorno escolar de educación básica en el estado de Guanajuato. Número 4, los medios alternos de solución de conflictos escolares que fomenten la vivencia de valores, la cultura de la paz y prevengan la violencia. Y número 5, el procedimiento disciplinario, como las medidas y sanciones que deben aplicarse por el incumplimiento a lo dispuesto en el presente reglamento. Asimismo, considero importante mencionar el artículo 4, que nos habla sobre la responsabilidad del incumplimiento al reglamento. Nos dice que las disposiciones de este reglamento son obligatorias para las instituciones educativas de tipo básico en el estado de Guanajuato. Y esto es importante, saber que su incumplimiento tendrá como consecuencia el establecimiento de responsabilidades administrativas, laborales, penales o civiles y las sanciones que resulten aplicables de conformidad con la normativa. Por eso es tan importante conocer los derechos, obligaciones de los educandos y también las nuestras, para evitar cualquier situación que tenga que ver con alguna penalización. ¿A quién corresponde el orden y disciplina de la institución? En el artículo 6 nos dice que el orden y la disciplina corresponden tanto al docente como al personal directivo. Entre esta mancuerna deben lograr ambientes pacíficos de aprendizaje, para que todo el personal y los educandos deban conducirse de manera responsable, respetuosa y honesta. El artículo 20 se refiere a la importancia de dar a conocer a los padres de familia, a los representantes educativos y al personal de las instituciones la carta compromiso, donde se establecen los deberes, las obligaciones y los compromisos que asumen los padres de familia con respecto de la educación de sus hijos. Este reglamento menciona el artículo 20, se debe dar a conocer en la inscripción
o al inicio del ciclo escolar. En el artículo 24 nos habla sobre las modalidades de prevención. Menciona que hay 3 modalidades: la prevención primaria, secundaria y terciaria. En la primaria menciona que compete a los padres de familia con ayuda del personal docente y es aquella enfocada a evitar la aparición de conductas antisociales o violentas entre los educandos. Esto se da mediante un trabajo continuo y persistente que forme parte integral de la educación, de concientización, de sensibilización sobre la violencia, sus causas y sus efectos perniciosos en las personas. Este tipo de prevención primaria me remonta a pensar que se puede trabajar como parte del plan de la tutoría, ya sea tutoría individual o tutoría grupal, con la ayuda, obviamente, de los padres de familia. La previsión secundaria compete a la directora, al supervisor o al jefe de sector y es aquella destinada a personas y grupos en donde se detecta el riesgo de convertirse en receptores o generadores de la violencia, mediante la aplicación de medidas y acciones que tiendan a evitar el surgimiento de posibles conflictos. Todo lo que se trata con este tipo de prevención es no generar conflictos ni actos violentos. La prevención terciaria ya no compete a las autoridades escolares, sino compete a las autoridades establecidas en la ley y es aquella centrada en las personas que han sido receptores o generadores de la violencia, enfocándose en acciones para prevenir y erradicar la reincidencia. El capítulo número 2 habla acerca de los derechos, deberes, compromisos, obligaciones y prohibiciones de todos los actores educativos. El artículo 33, 34, 35 y 36 mencionan los derechos de los educandos. El artículo 37, los deberes o compromisos de los educandos. El artículo 38, la responsabilidad de los padres de familia. El artículo 40, derechos de los padres de familia. El artículo 41, obligaciones de los padres de familia. Y el artículo número 42, prohibiciones de los padres de familia. Es importante familiarizarnos un poco con estos derechos y obligaciones que tienen ellos para saber cuáles merecen una sanción y qué tipo de sanción o medida disciplinaria, como aquí se aborda en el reglamento. No se habla de sanciones, se hablan de medidas disciplinarias. ¿Qué medida disciplinaria corresponde a cada caso particular o a cada fracción infringida en el reglamento para una sana convivencia? En el capítulo 3 nos habla acerca de la organización y funcionamiento de los organismos escolares, esto establecido en el artículo 47. Aquí nos menciona que se debe establecer un organismo escolar, el cual debe estar formado primeramente por el director, que fungirá como presidente, un representante del personal docente, que fungirá como secretario, y el presidente de la Asociación de Padres de Familia. ¿Cuáles son las funciones de este organismo escolar? Es la conciliación y mediación escolar, coordinar acciones de prevención y dar seguimiento a dichas acciones. El capítulo 4 nos habla acerca de los protocolos para la detección y prevención y actuación en caso de conflictos. Es bien importante que los conflictos y la violencia no se atienden de manera igual. Para la violencia se sigue otro procedimiento. Ahorita vamos a ver solamente cómo se debe llevar el seguimiento para atender casos de conflicto. El artículo 56 nos habla sobre el procedimiento. Primero, hay que detectar la situación que genera el conflicto. Número 2, hay que investigar los hechos. Número 3, investigación y investigación de la información. Para esto vamos a necesitar nuestra bitácora y el expediente. Número 4, valoración de los hechos para determinar si es conflicto o violencia. Es bien importante que para valorar los hechos y determinar si es conflicto o violencia intervenga el organismo escolar. El número que sigue sería la solución de conflictos e implementación de medidas disciplinarias, mismas que se van a abordar más adelante.
El artículo 59 nos habla de la integración de la bitácora y el expediente. Esto es un factor bien importante y aquí me gustaría un poco más abordar acerca de mi experiencia, pues muchas veces como docentes no tenemos el cuidado o la organización, no sé, de llevar una bitácora y dar seguimiento a aquellos casos donde se presente algún conflicto, o a veces no le damos importancia a ciertos conflictos, pero es importante. ¿Por qué? Porque dentro del reglamento se establece como un derecho, como una obligación más bien, como una obligación de los actores escolares, que en este caso de los responsables escolares, que son los docentes y directivos, de llevar una bitácora de seguimiento. Dice el artículo 59 que el director, el supervisor o el jefe de sector, según sea el caso, integrará de manera clara y precisa la información sobre los hechos constitutivos de un conflicto en la bitácora. En el caso de considerarlo pertinente, abrirá un expediente que contenga las pruebas y permitirá dar seguimiento al asunto. El artículo 60 nos habla precisamente de la integración del expediente. ¿Qué aspectos debe incluir el expediente? Nos dice que como mínimo deberá tener datos del involucrado, datos del padre de familia y en su caso del representante educativo, datos del centro escolar, descripción clara y precisa de los hechos, acciones de tratamiento y seguimiento y las demás que establezca la Secretaría. Nos dice el expediente mencionado en este artículo, además estará integrado de las pruebas que resulten necesarias para la investigación de los hechos. Yo les presento aquí algunos puntos sobre lo que nos menciona el artículo referido acerca de los elementos que debe contener. En este caso, podríamos hacer nuestra bitácora con los elementos que mencionan ahí. Es cuestión ya de cada quien darle formato. Pero, por ejemplo, podemos tomar los datos generales, el nombre del alumno, nombre del tutor, nombre de la telesecundaria, grado y grupo, fecha en que se levante el reporte, fecha en que se entrega citatorio. Los citatorios se pueden foliar y anotar el número de folio correspondiente. Asimismo, se puede foliar la bitácora, se pueden foliar los expedientes. Es cuestión ya de cada quien. En la descripción que nos menciona el artículo, es preciso dar una descripción detallada de los hechos, agregar los involucrados en la descripción, horario en que ocurrió la incidencia, fecha, lugar, asignatura, todos los elementos que contribuyan a una buena descripción de los hechos. No hacer afirmaciones ni aseveraciones si no se está seguro. Y de estar seguro se deben presentar las pruebas. Y si no se tiene evidencia que puedan comprobar lo que se afirma, pues no hacer afirmaciones, no hablar con supuestos. En la argumentación, aquí es bien importante argumentar nuestros expedientes o nuestra bitácora, lo que se describe, lo que se narra. Podemos argumentar a través de la redacción textual de los artículos infringidos y las fracciones correspondientes a las faltas cometidas por los alumnos. Podemos poner otro apartado que diga medidas disciplinarias y ahí pongamos el tipo de medida disciplinaria correspondiente con la falta cometida. Argumentar y consultar el artículo 89 para considerar la medida disciplinaria. Es importante conocer qué tipo de medida disciplinaria corresponde a la falta cometida, porque muchas veces no podemos seguir, dar un exhorto verbal cuando se cometió una falta grave. Ahí nos menciona precisamente en el reglamento qué tipo de faltas son las que ameritan cierta medida disciplinaria. Acuerdos y compromisos. También podemos hacer en nuestra bitácora un apartado que diga acuerdos y compromisos donde mencionemos la fecha en que se realizan los acuerdos y que sean escritos por puño y mano de los afectados, de los que se están comprometiendo y deben estar firmados también por ellos.
debe de ser por parte de los tutores y de los alumnos, que se comprometan los dos. Anexos. Es bien importante que si se tienen algunas pruebas, ya sean, no sé, fotografías, escritos, lo que se pueda considerar prueba, se anexe a la bitácora o se anexe al expediente del conflicto presentado. Esto nos va a ayudar a tener un control sobre los conflictos que se presentan, pero además nos va a ayudar a nosotros como respaldo para evidenciar que efectivamente estamos atendiendo los conflictos en caso de que se presente una situación de mayor importancia, porque si no puede pensarse que no se atienden los conflictos que se presentan en la escuela y pues podemos hacer acreedores hasta una sanción legal o penal. El artículo 63 nos habla sobre la responsabilidad del organismo escolar en la solución del conflicto. Este organismo, encabezado primeramente por el director, es el responsable de invitar a los involucrados a solucionar sus diferencias de una manera pacífica, a través de medios alternos de solución. También es el responsable de la aplicación de medidas disciplinarias, es decir, el docente por sí solo no puede aplicar medidas disciplinarias sin la colaboración del organismo escolar, porque muchas veces nosotros optamos por a veces sacar al alumno del salón o sancionarlo de alguna manera, pero no consideramos en cuenta que estamos afectando o estamos infringiendo los derechos de los alumnos. Entonces, por eso es bien importante que se lleguen a acuerdos en colectivo. En el capítulo 5 nos habla acerca de los medios alternos de solución de conflictos escolares. En el artículo 64 menciona como medios alternos la mediación y conciliación por procedimientos voluntarios, en el cual los involucrados buscan soluciones pacíficas. El artículo 66 nos aborda los principios de mediación y conciliación. Primeramente se debe tener voluntariedad, es decir, los involucrados no deben de ser obligados a solucionar los conflictos. Siempre se debe acudir al diálogo para que sea de manera voluntaria que los involucrados acepten solucionar el conflicto. Los casos que se presentan deben ser confidenciales. Se debe trabajar en colaboración, con honestidad, imparcialidad, no inclinarnos hacia ningún lado, ser neutral, ser flexible y tener celeridad, es decir, que el proceso sea rápido, ser equitativo y que sea legal. Pero, ¿cuál es el protocolo para la prevención y actuación en caso de violencia? Bueno, está el capítulo 6 que nos aborda ampliamente el protocolo y prevención en caso de violencia y nos da el listado o las dependencias a las que podemos acudir en caso de violencia. Primeramente debemos considerar 3 aspectos: informar al director verbalmente y registrar en la bitácora. El director adoptará medidas provisionales que garanticen seguridad y protección de los derechos de los alumnos y de los que hayan sido violentados. El director y el organismo escolar denunciará el caso a las autoridades. En el capítulo 7 nos menciona acerca de las medidas disciplinarias. Y aquí se hace referencia al artículo 85 a que son faltas de orden y disciplina toda contravención a los deberes, compromisos y prohibiciones establecidos en este reglamento. Esas son faltas de disciplina. ¿Cuál es el objetivo de las medidas disciplinarias? Estas medidas disciplinarias tienen como finalidad un carácter educativo y formativo. En todo caso, tienen por objeto que el educando reflexione sobre su conducta y las consecuencias de esta. Se compromete a enmendarlas y asegurar la reparación del daño. El artículo 88 se refiere a las medidas disciplinarias, las cuales son, como número 1, exhorto verbal. Por parte del docente, esto corresponde a una llamada de atención del educando, haciéndole saber, haciéndole consciente de las consecuencias de su conducta y exhortándolo a la vivencia de valores y enmienda.
El número 2 es una actividad académica especial. Esta actividad debe ser formativa y de carácter pedagógico, tendiente a fortalecer la formación integral del educando. Nada como sacarlo a barrer, ese tipo de actividades que muchas veces los docentes pues caemos en el error, a veces por que desconocemos el reglamento, pero tiene que ser una actividad formativa. Si se justifica que el alumno se vaya a hacer una actividad de trabajo en la escuela formativamente, pues yo creo que no habría ningún problema en que se llevara a cabo, pero siempre que se justifique la formatividad del carácter pedagógico, cómo esta actividad va a contribuir a su formación. La amonestación. Llamada de atención por escrito al educando, haciéndolo saber a este y a sus padres de familia o representantes educativos la consecuencia de la falta cometida, exhortándolo a la enmienda y en caso de reincidencia, realizar alguna actividad educativa formativa adicional, asignada por el director y relacionada con la falta cometida. Es decir, la actividad tiene que ver con la falta que cometió. El número 4, servicio en favor de la comunidad educativa con autorización de los padres de familia. El servicio a favor de la comunidad educativa y las demás actividades que se implementen, es importante que nosotros consultemos a los padres de familia y estén enterados de por qué se va a aplicar cierta actividad a sus hijos. Esto es en mejora de las instalaciones en el servicio educativo, siempre y cuando sea acorde a su edad y que no ponga en riesgo su integridad. Aquí sí podríamos a lo mejor encomendarle al niño la tarea de barrer, de limpiar el área del jardín, no sé, alguna otra actividad como esta, que no ponga en riesgo su integridad. Pero siempre y cuando debe ser con autorización de los padres. Esto es importante porque si el padre no lo autoriza, pues, ¿qué le podemos hacer? No podemos obligar a los niños a hacer algo que sus padres no den la autorización. Porque, pues, nos podríamos meter en problemas. El número 5 es la separación temporal de la actividad escolar o clase. Esta separación es importante, es de 1 a 5 días. Sujeto al desempeño de una actividad con enfoque pedagógico, es decir, que no lo vamos a mandar a su casa a descansar, sino lo vamos a mandar con trabajo para que él trabaje en su casa. Y siempre y cuando bajo la vigilancia del padre de familia o representante educativo. Número 6, separación definitiva del centro escolar, sin que esto constituya una privación del derecho a la educación ni su exclusión del sistema educativo estatal y nacional. En este supuesto, la Secretaría, mediante las delegaciones regionales de educación, ofertará a los padres de familia o representantes educativos las diversas alternativas escolares disponibles. O sea, que si hay mucha incidencia y el alumno no logra componer su actitud, pues sí se puede o sí puede haber una separación definitiva de la escuela, siempre y cuando se argumente su comportamiento y las medidas que se han aplicado para que él se reivindique. Y si no hay esta reivindicación por parte del alumno, pues sí puede haber esta separación. Pues esto sería todo de mi parte, compañeros. Quiero agradecerles por su tiempo y sobre todo por el apoyo que dan al trabajo que realizo. Sé que a lo mejor el tema ya es dominado por muchos, pero también sé que hay muchos maestros nuevos que ingresamos y que no dominamos al 100% este tipo de contenidos y que son importantes, pues a veces caemos en errores que nos pueden incluso nos podemos ver involucrados en situaciones ya de penales o administrativas o podemos ser acreedores a algún tipo de sanción. Por eso es bien importante conocer todo esto que se nos presenta en el reglamento para atender los conflictos de una manera acertada, sin afectar a nadie y sobre todo beneficiando a nuestros estudiantes. Muchísimas gracias por su atención y nos estamos viendo aquí pronto. Muchas gracias. Que Dios los bendiga.